es agradable poder reunirse aquí, que se está un poquitín más fresquito. Dicen que estos edificios del 16 conservan el calor, les puedo asegurar que llegado a cierto momento, ¿no? Bueno, vamos a escuchar hoy a Maite, una querida amiga, compañera de trabajo, y quien nos va a disertar sobre la compañía. Tenemos que agradecer desde la Asociación Cultural Amanecer de España, ACAE, el que el Ayuntamiento nos haya permitido este local para poder disertar sobre este tema tan importante para el pueblo de San Lorenzo como que ahora es el Real Colegio Universitario María Cristina, pero Maite nos hablará desde sus orígenes. Sí es importante decir que hay que agradecer al Ayuntamiento que nos haya permitido y traído estos pequeños cuadros que vemos, a los que no estamos muy acostumbrados a ver, aunque están colgados en algunas de las paredes de los distintos centros municipales, y que desarrollan el edificio sobre el que nos va a disertar, y que luego Maite nos hará algunas indicaciones. Este edificio que, como ven, ha cambiado bastante de tal y como lo vemos actualmente. Agradecer la asistencia a los concejales de este ayuntamiento que nos acompañan, al padre prior del monasterio de San Lorenzo del Escorial y al delegado del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial. Gracias a todos por vuestra asistencia y esperemos que Maite nos desarrolle el tema como es habitual. Maite trabajó mucho tiempo en Patrimonio Nacional, tanto aquí en el Escorial como en el Palacio Real de Madrid, y ahora se ha jubilado. Y para que no dejemos de oírla, pues hoy nos va a acompañar aquí. La oímos bien, por cierto, siempre que luego nos dice que no la oímos bien. Ayer, no quiero dejar de contar que ayer hubo una noticia importante que va a tener que ver con este pueblo, y es la creación de un nuevo museo en el Palacio Real de Madrid, y que el ministro de la Presidencia nos presentó ayer. La importancia que puede tener para este pueblo es las obras que van a salir de aquí, las que han salido ya y las que saldrán, para mostrarnos en ese museo. Desde esta asociación les vamos a mantener informados de cómo se va produciendo la creación de este museo, y esperemos poder disertar sobre ello y de lo que el Ayuntamiento tiene que contarnos sobre ello desde esta Casa de Cultura. Así que agradecernos y escuchar sobre todo a Maite Barroso Morales, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y por el Real Colegio Universitario María Cristina, con lo cual ya tiene bastante que decirnos del edificio, y gracias por su asistencia. La escuchamos. Gracias. Gracias. Bueno, lo primero de todos, muchas gracias por asistir. Y contarles que para hacer este trabajo, que no es de ahora, este trabajo tiene por lo menos 10 años. Le hicimos Chus Piñuelas, que está ahí y es la que va a poner las fotos con mi sobrina Natalia, y decidimos hacer lo que era el convento jerónimo, mejor dicho, el monasterio jerónimo. Todo eso que no se ve y que los padres jerónimos utilizaban para su vida diaria. Ya que estábamos puestas, pues nos metimos con el colegio. Y como no podía ser menos, la universidad, porque no la íbamos a dejar fuera. Entonces, tengo que dar las gracias, aunque no está aquí, al padre Prometeo Cerezo, que fue gracias a él el que están todas las fotos que vamos a ver, ya que el año pasado, en marzo, nos hizo a los guías una visita por todas las dependencias de la universidad, y gracias a él tenemos estas fotos que de otra manera no hubiéramos podido conseguir, porque es casi imposible acceder a ellas. Y bueno, pues comienzo. Me pongo las gafas. Bueno, pues la acompaña hoy Real Centro Universitario María Cristina. Según el padre Sigüenza, en el primer proyecto de Juan Bautista de Toledo, cocinas, caballerizas, graneros, hornos y otros menesteres ocupaban la zona noroeste, dentro del monasterio. Pero en 1565
Al situar el colegio en esa zona, los servicios se dispersaron, ubicándose varios de ellos en la futura compañía. La razón obedece a que, palabras textuales, el rey no quiso que dentro, ni pegado a sus paredes, bestia ni animal de servicio hubiese, sino solo hombres de razón. El destino de esta compañía era ser casa de almacenaje y de servicios, para surtir despensas menores de cantinas, bodegas y otras oficinas. Queda física y servicialmente integrada al monasterio, a través del pasadizo de arcos de la galería de convalecientes. Por tanto, es un edificio para servicio de criados, oficiales, como son arrieros, pastores, bollericos, carniceros, panaderos, silleros, sastres, carpinteros y otros oficios de la época. Es una casa de figura cuadrada, muy alargada en la parte del mediodía, que une a la botica por un pasadizo alto y otro bajo, de obra toscana, con ventanas a norte y sur y con 7 arcos por lo bajo que sirven de tránsito y paso para la carretera que corre delante del monasterio y va a Robledo o Ávila. De las memorias de Fray Juan de San Jerónimo de los Freyos, que la autoría de la traza es de Francisco de Mora. Las trazas se hacen cuando era prior Fray Miguel de Alaejos. En 1561 se acotó el terreno de esta casa. Se hicieron corrales para animales y carretas para el trabajo de allanamiento y transporte. Junto a Francisco de Mora trabajaron como aparejadores García de Quesada y Antonio Ruiz. El inicio de las obras fue en 1592 y se prosiguen a la vez que se hacen las casas de oficios. En una de ellas, la primera, es donde nos encontramos. Durante 300 años, la compañía sigue siendo un edificio imponente, a la sombra del monasterio, y prueba de ello es la descripción que nos hace Antonio Rotondo en su obra Historia del Monasterio del Escorial, Madrid, 1862, y la describe de la siguiente forma. Esto lo leo textualmente. Construíase al mismo tiempo hacia la parte de poniente, bajo la dirección del arquitecto Juan de Mora, aquí andaba un poco despistado porque Francisco, el grande y desahogado edificio llamado de la Compañía, donde estaba todo lo necesario no solo para una numerosa comunidad, sino también a una grande población. Al visitar el patio de la Compañía, nos hemos acabado de persuadir de todo cuanto en aquella época se hizo en el Escorial. Todo fue obra de la previsión, inteligencia y de los conocimientos, no solo artísticos, sino económicos e higiénicos, pues en el piso del dicho patio aún existe un gran cuadrado de piedra limpia y bien labrada, destinada al blanqueo de las velas de cera. La elegante, a la parte sencilla construcción del edificio de la Compañía revela la precisión y el buen cálculo de quien la dirigió. Allí había molino harinero, tahona, panadería, con 2 hornos, graneros, trojes y todo lo necesario para la fabricación del pan, con las comodidades apetecibles, confitería y cebrería, fábrica de paños, zapatería, calderería, veterinaria, vidriería, espartería, carpintería, tenería, carnicería, como que no se quedaban cortos, cuadras, hospital para los criados del monasterio, talleres de todas las clases, almacenes, leñeras, guardillones y desván. Y la frase final, una maravilla. Puede decirse que era todo un pueblo cerrado entre 4 murallas de piedra. Y esto casi 300 años después de su construcción. La descripción que va a continuación, que es la que cuenta cómo era la casa, se debe a Juan Alonso de Almela, médico de Felipe II, por lo tanto, una de las primeras descripciones fiables del edificio. La puerta principal da a mediodía, sur, aunque tiene otras 3, 2 al pasadizo y otra enfrente de las cocinas y hospedería del convento. Esta puerta principal es grande y hermosa, en piedra berroqueña y en estilo toscano. Se nos ha ido la puerta. Es que viéndola...
y en estilo toscano, por donde entran y salen los carros y ganados. Y aquí se accede a un gran patio de 48 columnas de piedra, cuadradas a lo toscano, todas de una pieza con arquitrabe, también de una pieza y cubierto de tejas. Enfrente de la puerta había una fuente arrimada a la pared con 2 caños de agua para que bebieran las cabalgaduras y los ganados. A ver, aquí probablemente sea la que ahora está justo en la pared de la lonja que pega con los arcos, pero como no lo teníamos muy seguro, por eso no está la foto. El patio tiene 39 metros de ancho por unos 70 metros de largo, más o menos. En la puerta de entrada a mano izquierda estaba el aposento del portero y luego otro grande dividido en 2, donde se guardaba la paja y otro aposento para el fraile que cuidaba de la carretería. Desde 1998, en este lugar se halla la biblioteca del Real Centro Universitario María Cristina. De las fotos veo yo que no andan muy al día, ¿eh? Ahora, esa es la universidad. Pues antiguamente esto eran caballerizas. A continuación iba la sillería, 2 grandes caballerizas, una para las acémilas de los arrieros y la otra para la cabalgadura de los huéspedes. Tenían pesebres con bordes de hierro para que las bestias no mordieran la madera y había un pequeño aljolín, eso es, un granero para la cebada. A continuación se entraba en la carnicería y el primer aposento era para la sal, garbanzos, cebollas, ajos y velas, y después otro que era una cocina grande, redonda, para hacer velas, derretir mantecas, hacer morcillas, longanizas y adobado, y también era de la madera. Seguidamente el aposento para cortar y guardar y poner en adobo las terneras. Debajo había una bóveda grande y fresca que era oficina para guardar en verano la carne y que no se corrompiera. La siguiente sala era el matadero, amplia pieza, y a su lado la sala para degollar las vacas y carneros, terneras y puercos. Debajo había un gran albañal con fuente de agua, con 4 rejas de hierro encima, para que no huela mal la sangre e inmundicias de reses muertas. Enfrente, un pequeño patio de 14 columnas, con desvanes y tejado de teja bermeja, donde mataban las vacas, oreaban pellejos y trasquilaban las reses, con su encerramiento para el ganado que se iba a matar. Otra gran pieza era el saladero de puercos y cocinas. Y volviendo al patio a la derecha, había otro patinejo donde se ubicaba la caballeriza para los bueyes. Aquí estaban los bueyes flacos y enfermos, las vacas paridas o malparidas, con sus becerros para ser regalados o engordados. En el primer patio, a mano derecha, lo que vimos antes, pero en vez de a la izquierda, que es todo lo que he contado, ahora hacia la derecha. Hay una entrada al patio mayor, hoy jardín, dentro del claustro. Tenía una gran reja de hierro clavada en la tierra para que no se colaran las bestias, y a mano derecha de la entrada a este patio, el aposento del vicario de la casa. A continuación, la cocina mayor y el refectorio de los mozos, y la compañía toda. De todo esto, claro, es de suponer que no tenemos ni una foto porque todo eso ya no existe. Y en aquella época, como era una casa para lo que sería el mantenimiento y la intendencia, pues no se molestaron en hacer grabados, y si los hicieron, pues la mayor parte no ha llegado a nosotros. A ver, ¿dónde está? Aquí. Y la puerta siguiente de este lado derecho es una escalera de bóveda para los corredores altos de la enfermería, y más salas donde había una gran chimenea para calentarse los mozos en invierno, y luego estaban los aposentos para zapateros, y en la octava puerta de este lado una escalera para subir al pasadizo del convento y a los corredores altos, y para bajar al refectorio de los pobres. En la entrada de esta escalera había 2 pequeñas chimeneas, una en bajo y otra en alto para los huéspedes, también para ellos los demás aposentos altos y bajos, hasta la escalera del zaguán. Esta escalera sube solo hasta el patio mayor, es decir, el claustro, y se corresponde con la cocina del convento. Es de bóveda en piedra berroqueña. Bajándola comunica con un gran aposento. Hoy es la cafetería de la UNI. Ahí se
guardaba el monumento de Semana Santa, hecho en madera de pino, todo dorado con 4 escaleras, con cúpula en orden corintio, con columnas se adornaba con candeleros de plata y bronce y muchos ciriales de cera blanca. Las escaleras se adornaban con brocados, cruces y relicarios. Este monumento original desapareció en un incendio y quedan muy poquitas piezas que antes se exponían en el Museo de Arquitectura. Como ahora está cerrado, pues ya no lo vemos. En 1984, Patrimonio Nacional hizo una copia en pequeño, 15 metros. La original medía 30 y llegaba hasta la cornisa. Esta es la que ahora se puede ver en la basílica. Antes se quitaba y se ponía, pero como sufría mucho la madera, se dejó ahí y la podemos ver cuando queramos y visitamos la iglesia. Se adorna, no tan ornadamente como dice aquí, durante los jueves y viernes santos. En el otro paño hay otra escalera para subir a los corredores altos, también de bóveda y 2 aposentos. Uno donde se da el trigo y la cebada por sus curiosos ingenios, y donde se gavilla y limpia el trigo para enviarlo a moler, y el otro donde se da la harina para hacer el pan a los panaderos que están en otro cuarto. Justo al lado de los hornos para cocerlo había una fuente y recibidores de agua. A ver, una cosa muy importante, esto es como un pueblo en pequeño, pero hay que tener en cuenta que aparte de la comunidad jerónima, que había ocasiones en que podían llegar a 150 frailes, más los donados y todos los que vivían ahí, venía la corte, y Felipe II cuando venía aquí no venía él solo y su familia, desplazaba casi 1000 personas, y todos tenían durante las jornadas aquí, septiembre, octubre y noviembre, que comer y vivir, y ahí que esta casa sea tan impresionante y tenga tal cantidad de oficios. El claustro o jardín es un patio todo de arcos, cada cuadro, lienzo o paño, tiene unos 60 metros y en medio una fuente para su servicio. Las cubiertas de pino eran de tabla y cinta saetí. El saetí son clavitos delgados y sin cabeza. En el corredor alto, el enlosado es de ladrillo, los antepechos o corredores balaustrados en piedra pedroqueña. En Rotondo, 1861, hay una litografía o dibujo, que es esta, con la arquería rasgada hasta el suelo, sin pretil, suelo empedrado, fuente central de patio más pilón adosado, para bebida de caballerías y empizarrado total en tejado y tejadillo. La reina regente doña María Cristina de Austria-Lorena ordenó instalar en el patio principal de la Compañía en 1892 para adornar el centro universitario, entonces recién fundado por ella, la fuente conocida como del Águila. Era obra de un escultor no identificado. Se ha atribuido a Juan Antonio Soriano y ahora Beatriz Tejero lo atribuye a un artista genovés, probablemente Giovanni Angelo Montorsoli. Esto se publicó en las actas del Congreso Jardín y Naturaleza en el siglo XVI, Aranjuez, 1998. En esta fecha, 1998, se lleva a restaurar a los talleres del Palacio Real, que claro, no agoto. La que hoy tenemos es hecha en polvo de resina y la original decora los jardines del Palacio Real. Instalada en la Casa de Campo, la original, por orden de Felipe II, entre 1582 y 1584, Pons, que es un historiador del siglo XVIII, la vio en la Casa de Campo, reinando Carlos III, y la describe de la siguiente forma. Más adelante, en la misma calle del Caballo, se levanta una magnífica y hermosa fuente de mármol, que consta de 4 tazas superpuestas. La mayor y más baja es de figura octogonal, colocada sobre 3 gradas. En cada ángulo hay una cabeza de león y haciendo pie en la parte inferior una garra del mismo animal. En los espacios intermedios alternan águilas de 2 cabezas y máscaras, formando con el collar del toisón de oro una especie de festón que pende de las cabezas de los leones, de las máscaras y de las águilas. En las molduras de dicha taza hay diferentes labores de conchas, delfines, hojas, etc. Para sostener la segunda taza hay 3 figuras de tritones, ejecutadas con mucha inteligencia y grandioso carácter. La tercera taza
está sostenida por 3 figuras más pequeñas que las de abajo y son desnudos de hombres de gran inteligencia. La taza cuarta se sostiene por 3 niños enteramente relevados y una columnita en medio. Encima de la última taza hay un águila de 2 cabezas. Esto indica que la fuente se hizo en tiempos de Carlos V. Eso era original de ese historiador. Otras partes de la compañía. El patio pequeño con los corrales para pollos y gallinas, donde había árboles y almendros. Esto es de lo poquito que queda y que son las fotos a las que tuvimos acceso, que os he contado gracias al padre Prometeo. Corrales para leña con repositorio y guarda para el heno de los bueyes. Carpintería. Aquí estaban los trojes, que es la habitación para guardar frutas y cereales, de trigo, centeno y cebada. La sala tenía una reja en el suelo por la que las mieses caían al piso de abajo. Al lado de los trojes había un aposento para necesarias, con 8 retretes con sus puertas en forma de cancelas. Enfrente de los trojes 2 grandes corrales, uno para lechones con cómodas zaurdas, las zaurdas son las pocilgas, y el otro para leña. Por tanto, la compañía tenía 9 patios. De las herrerías, 2 de las carnicerías con corredores bajos y desvanes, el patio mayor con sus corredores alto y bajo, los aposentos y sus 5 escaleras para bajar al zaguán y tejados de pizarra, y 5 patios rasos, 2 de leña, 2 de pollos y gallinas y 1 de lechones. Y ahora pasamos a cómo era el alcantarillado. El agua del arroyo del Cascajal o la Barranca nace en los altos de San Juan de Malagón y por la llamada Arca de San Juan y otros manantiales, desde una arquilla cercana a las casas o talleres, hoy encima del ayuntamiento, se encanala hacia la Compañía y según la descripción de la fontanería del monasterio del Escorial, hecha en 1645, se hizo la siguiente canalización. Se hizo la encañadura desde allí derecha a la Compañía, por sus arquetas y entra por debajo de la carpintería, donde se sacó un caño al corral, primero de la gallinería, del castellano antiguo. La fuente era a manera de pozo. Desde aquí el agua iba al corral de la leña del horno y de aquí a la fuente del patio y sigue hacia la cocina. Después continúa a una bóveda para el servicio de zapatería y a un estanquillo donde sale de la compañía y llega a la botica y al estanque de la huerta. El agua sucia va a la dehesa de la herrería. Esto es muy importante porque yo creo que nos lo contó el señor delegado, que hay una persona que está haciendo la tesis doctoral sobre Felipe II como el ecologista de su época, ya que tiene un sistema de desagüe impresionante y todo se reutilizaba y se aprovechaba. Entonces, parte servía como abono a la huerta y parte iba a la herrería, pero nada se perdía. La compañía tenía un molino entre el corral de la leña, de la cocina y el gallinero, que vertía las aguas residuales en el estanque de la huerta. El trazador de estas conducciones y desagües debió ser Francisco de Montalbán, maestro mayor para fuentes y encañados, en nómina desde 1576. Y eso es todo lo que cuenta Almela sobre el siglo XVI. Pasamos al XVII. La compañía sigue cumpliendo sus fines de servicios generales. El incendio de 1671 no afectó a este edificio. Sabéis que quedó totalmente destruido, solo quedaron las paredes. Entonces, esta casa sirve de realojo a los monjes jerónimos durante 6 años, haciendo de templo, refectorio, celdas a modo de convento y también como depósito de las reliquias, que a consecuencia del incendio era la primera vez y la única que sepamos que han salido del monasterio. Las tropas de Juan José de Austria saquearon la compañía y la destinaron a cuartel y cuadras, cuando perseguían al valido don Fernando de Valenzuela en 1676. Ya no estoy yo acostumbrada a hablar tanto. Se ve que es la ciudad
la acompaña en el siglo XVIII. Los primeros reyes borbones, Felipe V y Fernando VI, no pasaron largas estancias en el edificio. Sin embargo, Carlos III y Carlos IV sí que le embellecieron. En 1744, la compañía sufrió un incendio y se renovó con divisorios a modo de cortafuegos. Anteriormente se había rehecho la tablona. Se quemaron todos los empizarrados y los suelos del piso alto. Y pasamos a una obra que se conoce como el enlace. A ver, no hay ninguna foto. Bueno, aquí veis, a ver, ¿se ve la foto? Bueno, como según dicen mis compañeros, no necesito micrófono. Desde aquí se ve que aquí acaba la casa, ¿no? Esto es el monasterio y esto ya es el campo. Entonces, aquí, en el siglo XVIII, se construye, como os voy a contar ahora, la Casa de Infantes, cuya parte que da a la universidad se conoce como Casa de la Reina. Pero todo esto era un pasadizo de campo. Entonces, lo que hacen es hacer, voy a poner aquí para que se vea, hacer un enlace que es ese trocito que por el lado de la universidad es de la misma altura, pero por el lado de la Casa de la Reina es un poquito más alto y desde la lonja se ve perfectamente. Bueno, pues esa casa, con Carlos III, la corte ha crecido tanto que ya no hay espacio en las casas de oficios para su alojamiento. Entonces el rey propone a la comunidad jerónima el cerramiento de la lonja por la fachada principal y se hace la Casa de Infantes. Hoy en día tenemos ese cierre, el que os he contado, entre el patio de campanas y la Casa de los Infantes. Es obra de Juan de Villanueva y del arquitecto jerónimo padre José Pontones. Se hizo a expensas de la comunidad, consta de 2 plantas con 6 ventanas y se alinea con la compañía en su nivel de altura. Se mejoran oficinas y tarima. Y llegamos al siglo XIX. ¿Veis? Como ahí, en esta foto se ve, esta casa no existía y esto era un paso. Si miráis, todas las casas de oficio son muy sencillas e incluso la Casa de Infantes, por la parte que da a la entrada al patio largo, son ventanas. En cambio, esta parte, fijaros lo bonita que la hacen. Las galerías con el frontón arriba, porque no se podía ver, no tenía un muro que lo tapara como en el resto. Entonces es una casa que esta zona la ha visto muy poca gente, pero fijaros que la foto es bellísima. Y llegamos al siglo XIX. En 1807, con motivo del famoso proceso del Escorial, la compañía sirvió de prisión para algunos encausados. Los frailes se trasladan a vivir aquí en 1808, porque es cuando se produce la invasión napoleónica. Pero al año siguiente se dispersa la comunidad jerónima y se nombra un administrador general que es el cura vicario de la villa de El Escorial. Se llamaba don Gregorio Mateos, pero renunció y pasó la administración a don Saturnino Burgos, que fue el administrador hasta 1812. La compañía entonces en ese momento se destinó a cuartel de tropas aliadas y españolas y en 1814, cuando ya se van tanto ingleses, franceses como todos y se acaba la guerra, vuelven los jerónimos, que estarán hasta 1837 en que la orden jerónima es exclaustrada. Un inciso vamos a hacer para hablar de un edificio dentro de la compañía que es una monada y que es el Palomar. Está en el límite noroccidental de la finca y el primero que lo describe es el padre Bermejo en 1820, por lo que no sabemos si antes de esa fecha ya existía. El padre Bermejo dice que es una torreta cuadrangular de 2.200 metros cuadrados, con una pequeña puerta de entrada que está justo detrás de esa verja verde que hay ahí. Tiene 6 ventanucos al exterior y más de 13 vanos interiores con unos 5.100 nichos, 3.300 en el interior y casi 2.000 en una estructura central. Debía hacerse a finales del siglo XVIII o principios del XIX y Bermejo, en 1820, habla de 3.314 nichos. Parece que al haber ahora 5.000, el padre Claret y los capellanes reales añadieron esa estructura interna.
Desde 1854, bajo la administración real de don Carlos Ortiz de Zugasti, la compañía se convierte en habitaciones particulares de vecinos del Escorial y dependientes del Real Patrimonio, y en 1856 fue hospital de coléricos, ya que hubo una epidemia de gripe del cólera. Y llegamos a los agustinos. El 25 de agosto de 1892, el comisario general apostólico agustino, padre Manuel Díaz González, presenta a la Intendencia de la Real Casa un proyecto sobre cesión de la compañía para estudios superiores, ostentando él el cargo de rector y eligiendo un grupo de religiosos jóvenes dotados de capacidad intelectual y con una media de 35 años. Bueno, antes os dije que todo lo que iba a hablar sobre el siglo XVI era de Albela, el médico de Felipe II. Entonces, cuando llegamos a esta parte, tuvimos la suerte de contar, que creo que anda por allí, con el padre José Díaz, que ha hecho unos artículos maravillosos sobre esta época, y entonces en la revista, o en la Ciudad de Dios, y en la revista del centenario de la construcción, bueno, más que de la construcción, de la fundación del Colegio Alfonso XII, es de donde hemos sacado la mayor parte de este trabajo. Lo copiamos de ahí porque realmente no teníamos acceso a otra cosa. Vamos a ver, yo no puedo decir eso porque yo como alumna de María Cristina siempre he tenido acceso, gracias a los padres agustinos, a la biblioteca, pero para no tener mucho problema lo sacamos de aquí. Entonces, mucho de lo que voy a leer se debe a los trabajos del padre José. Entonces, según el padre Gabriel del Estal, agustino, que fue profesor mío de Derecho Político, y aquí se va a notar porque el lenguaje es muy jurídico, cuando los agustinos llegan a El Escorial, 1885, el monasterio no tiene fincas totales, usurpadas por completo durante la desamortización. Su economía no puede ser autárquica, sino de mercado. Los servicios de la compañía ya no valen, por ello es fácil a la reina regente cambiarlo en centro universitario. El contrato de usufructo cede la compañía y las dependencias enclavadas dentro de la cerca y de la casita de paso. La casita de paso es como llama al edificio que va entre la compañía y la casa de infantes, con el exclusivo objeto de establecer en él un colegio de estudios superiores, que se denominará Real Colegio de María Cristina. Aunque en un principio la Intendencia de la Casa Real y los agustinos acuerdan la posibilidad de impartir programas oficiales de la Facultad de Derecho, Facultad de Filosofía y Letras, preparatorios para las academias militares, medicina y farmacia, será la carrera de Derecho la que tuvo una especial dedicación que se convirtió en un centro sano, cómodo y para un centenar de jóvenes. La compañía de bien patrimonial pasó a ser bien patronal, con base jurídica en un contrato de cesión, usufructo y disfrute, cuyo titular usufructuario es la Orden de San Agustín en su provincia matritense. Era en ese momento intendente de la Casa Real don Luis Moreno Gil, marqués de Borja. Fundado el centro universitario, que lleva el nombre de la reina María Cristina, se hace una remodelación de toda la casa para adecuarla al nuevo uso escolar. La obra suponía transformar en pleno la galería abierta de la planta superior y los amplios salones de enfermería, hospital, zapatería, almacenes, hospedería y otros destinos, existentes tanto en la planta alta como en 1892, con el curso de preparación en Derecho. Se inscribieron 22 alumnos y poco a poco se fueron aumentando los cursos hasta alcanzar la licenciatura con sus cuatro cursos específicos. En principio, fueron estudios universitarios de carácter privado, por lo que los estudiantes tenían que examinarse en la Universidad Central de Madrid si querían obtener un título oficial. En poco tiempo, el centro alcanzó gran fama en los ámbitos político, público e intelectual, debido al prestigio de sus profesores, al talante de la institución que tenía un siglo humanístico y liberal. Fue un centro de élites y el padre Gabriel del Estal lo definió como colegio de linajes. En 1893,
se abre en la fachada de mediodía una entrada que habría de ser la principal, con una granítica blanca escalinata. Se reduce a ventanas la balconada superior. A ver, todo esto que está aquí abajo, ¿habéis quitado la foto? Yo. A ver, aquí abajo, veis ahí que hay... Espera, levanto el... Este es donde mejor se ve. Esto que se ve aquí, esto, era una balconada tipo galería y la puerta principal, recordad que era esta. Pero eso sí que es cierto que tenía que ser muy incómodo, eso es opinión mía. Y por eso en 1893 hace la puerta que ahora hemos visto, que es la escalinata maravillosa, abre la puerta y entonces tiene un acceso muchísimo mejor. Pues nada, si no está, no pasa nada. Se urbaniza el viejo paseo de los Alamillos, que ya había hablado Almela, y se hace un frondoso parque ajardinado, dando realce y anchura a la entrada. En el piso alto se hacen habitaciones individuales en la parte interna y externa del claustro, con un pasillo en el centro. La parte inferior serán aulas y la galería baja se conserva como corredor de luz. Se cierran los 60 arcos con ventanas y se retiran las losas, se hace un jardín patio, como os he contado, en el centro se coloca la fuente del Águila, traída de la casa de campo por la reina María Cristina, sustituyendo al pilón octogonal, obra de Francisco de Goga. Se cerraron puertas y ventanas que en 1991, al enfoscar todos los muros, volvieron a aparecer. Se hizo un nuevo retejado de teja curva o árabe, ya que la pizarra en ese tejadillo producía gotadas, y las obras acaban en 1894. A principios del siglo XX se instalan la luz eléctrica y la calefacción. En 1909, el 10 de febrero, hubo un incendio y se sustituyó toda la viguería de pino por una de forjado de hierro a cuenta de la Real Casa. Se construyó un campo de fútbol, frontón y teatro, así como una escuela de equitación. Esto está chulísimo. Tocaban a 5 caballos por cada 12 estudiantes. Se ve que aparte del derecho, también montaban a caballos. Al terminar el curso de 1933, la universidad se cerró por orden del gobierno y se trasladó como residencia universitaria a Madrid, a la calle Princesa 23. Toda la documentación sobre ese momento ha desaparecido y por orden ministerial de 1933, la compañía se constituyó en Instituto Mixto de Segunda Enseñanza. Estaba dirigido por don Rubén Landa y duró de 1933 a 1936. Algunas habitaciones se hicieron aulas, se construyó una piscina adosada a la pared del picadero, junto al huerto, y el picadero se hizo teatro. En 1936, la guerra civil lo convierte en hospital de sangre. En este tiempo es patrimonio de la República y en 1939, acabada la guerra, los agustinos se reincorporan a María Cristina. Pero no será, y será hasta 1945, aulas y dormitorios de enseñanza media del Real Colegio de Alfonso XII, ya que había quedado inhabilitado para la enseñanza por la estancia de las brigadas internacionales. El colegio universitario se reabre en 1945 y se hace una nueva biblioteca. Se recuperan libros que habían sido depositados en el monasterio y comienzan los estudios de Derecho. 14 años más tarde se ampliarán con los de Ciencias Económicas y Empresariales, según el plan vigente en la Ley de Ordenación Universitaria Española de 29 de julio de 1943, que se complementó con una orden ministerial de 13 de julio del 44 y está adscrito a la Universidad de Madrid. La autorización solo comprenderá las disciplinas del primer ciclo. En 1961, esto es muy importante, se admiten alumnas en las dos facultades, Derecho y Ciencias Empresariales, y la casita de paso se convierte en residencia de agustinas, que en 1966 admitirá alumnas en régimen de internado. En el 77 las agustinas se irán de María Cristina. En 1952
años, en el muro norte se hace el salón de actos y los comedores, y unas nuevas pinturas al óleo, propiedad agustiniana, llegan al centro en el 56. Son los retratos de los padres Jerónimo Montes de Ruiz Abascal, Marcelino Aznay, Teodoro Rodríguez e Isidoro Martí de Rafael Peñuela, y un San Agustín que no he encontrado quién era el autor. El busto de mármol de la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena fue realizado por Fernando Cruz Solís, escultor, y el tallista Luis García Álvarez. Desde 1991 está situado en el vestíbulo de la entrada principal. La capilla. La capilla se realiza, como he dicho antes, en 1967. Las obras se adjudican, las obras de albañilería y cantería, al maestro de obras don Miguel Herranz. Ocupó el marco arquitectónico del antiguo refectorio para peregrinos y pobres y costó 1.800.702,49 pesetas, es decir, 11.000 euros más o menos. Y la antigua capilla se convirtió en biblioteca, antes de la que hay ahora, que como os he contado, se hizo en lo que eran las caballerizas. Un tercio será sala de lectura y el resto depósito de libros. En 1974 se pide a Patrimonio Nacional el semisótano oriental que utilizaba como almacén y se rehacen salas de recreo y bar. Y un año antes, en 1973, se cedió a Patrimonio Nacional para conservación y mantenimiento, así como uso público, el parque que se encuentra delante de María Cristina, pero la comunidad retiene el usufructo y los derechos contractuales de origen. Al cerrarse, se ubicó aquí una estatua del rey Felipe II. Más tarde se restauran los tres grandes lienzos del claustro: Guzmán el Bueno y Tarifa de Utrera, 1847, la batalla de Pavía de Antonio Gómez, 1852, e Isabel II en el Patio de los Reyes, anónimo y sin fecha. Estos cuadros se restauran en 1988 en los talleres de restauración de Patrimonio Real.